Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Qué bueno que estén de vuelta. Hoy amigos les traigo algo que les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque la bomba que les voy a soltar es de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula turca. Y es que ¿quién no ama un buen chisme, verdad? Y si ese chisme involucra a dos de las estrellas más grandes del momento, la cosa se pone muy interesante. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor verdadero en Erkencikus. Pero no se emocionen demasiado, porque no vengo a hablarles de un reencuentro romántico, o sí, ya veremos. Lo que sí les puedo adelantar es que Can Yaman ha hecho una revelación que honestamente no esperaba. Y créanme, después de escucharla, su percepción sobre esta pareja cambiará por completo. Así que si son fans de Can, de Demet o simplemente les encantan los dramas de la televisión turca, este vídeo es para ustedes. Quédense hasta el final, porque les aseguro que se van a sorprender. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las noticias y novedades del mundo turco. Suscríbanse ahora mismo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este apasionante tema. ¿Listos para la bomba? Vamos allá. Para entender la magnitud de esta revelación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Erkencikus fue un fenómeno. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, imposible de negar. Era de esas parejas que te hacían creer en el amor a primera vista, en los flechazos y en los finales felices. La serie los catapultó a la fama internacional y, por supuesto, los rumores de romance en la vida real no se hicieron esperar. Durante la emisión de la serie, las redes sociales estallaban cada día con fotos, vídeos y teorías sobre la relación entre ellos. Las miradas, los gestos, la forma en que se trataban, todo era analizado al milímetro. Y seamos sinceros, parecían estar enamorados. Compartían momentos fuera del set, eran fotografiados juntos en diversas ocasiones, y hasta se rumoreaba que tenían una relación secreta. Los paparazzi acechaban cada movimiento, cada encuentro casual, buscando la confirmación que el público tanto ansiaba. Y por supuesto, el fandom enloquecía. Creían firmemente en la posibilidad de que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Incluso llegamos a ver mensajes esperanzadores y mensajes de amor, expresando su deseo de que la pareja estuviera junta para siempre. Los foros de discusión se llenaban de análisis exhaustivos de cada escena, cada entrevista, buscando pistas que validaran sus esperanzas. La especulación era constante, alimentada por la intensidad de la serie y la palpable conexión entre los dos actores principales. Se crearon hashtags, grupos de fans dedicados, y todo giraba en torno a la posibilidad de que Sanem y Can, en la vida real, pudieran escribir su propia historia de amor. Pero como suele suceder, los rumores quedaron en eso, rumores. Can y Demet nunca confirmaron, pero tampoco negaron abiertamente una relación sentimental. La prensa turca y los medios internacionales se volvieron locos intentando captar cualquier detalle que confirmara o desmintiera las especulaciones. La intriga duró meses, alimentando la curiosidad del público y generando titulares sensacionalistas. Las revistas del corazón se disputaban la primicia, publicando fotos borrosas, declaraciones ambiguas, y construyendo narrativas basadas en conjeturas. La pareja, por su parte, mantuvo un perfil discreto, alimentando aún más el misterio. La presión era enorme. Cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, era sometida a un escrutinio implacable. La expectativa del público era enorme y la posibilidad de decepcionarlos era real. La ambigüedad se convirtió en la estrategia de comunicación, una forma de proteger su privacidad y al mismo tiempo, mantener el interés del público. Can Yaman, tras el éxito de Erkencikus, decidió probar suerte fuera de Turquía, trabajando en producciones italianas y consolidando su imagen internacional. Demet, por su parte, continuó su carrera en Turquía, participando en otras series exitosas y manteniendo su popularidad en ascenso. La decisión de Can de expandir sus horizontes profesionales fue interpretada por algunos como una forma de distanciarse de la intensa atención mediática, un cambio de aires que le permitiera enfocarse en su carrera. Demet, por otro lado, se mantuvo firme en el mercado turco, capitalizando su éxito y consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas.
Así, la historia de amor entre Can y Demet parecía haber quedado en el pasado. Los fans, aunque tristes, asumieron que sus caminos se habían separado, y la esperanza de verlos juntos, al menos sentimentalmente, se desvaneció con el tiempo. Las redes sociales, aunque aún recordaban con cariño a la pareja, empezaron a enfocar su atención en los nuevos proyectos de cada uno, en sus nuevos romances y en las nuevas tendencias de la farándula turca. El recuerdo de Sanem Can, aunque imborrable, se convirtió en un recuerdo agridulce, un sueño que no se concretó. Hasta ahora. Y aquí es donde entra la bomba. Recientemente, en una entrevista, a Can Yaman le preguntaron directamente sobre su relación con Demet Özdemir. La pregunta era inevitable considerando la popularidad de la serie y el cariño que el público les tiene. Los entrevistadores, astutos conocedores de la maquinaria mediática, sabían que la respuesta de Can generaría un gran impacto. Habían esperado el momento oportuno, la ocasión perfecta, para formular la pregunta que todos querían oír. Y aquí es donde viene lo impactante. Can, conocido por ser un poco reservado y a veces, hasta esquivo con la prensa, sorprendió a todos con su respuesta. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta ambigua, como suele ser común en estos casos, Can decidió sincerarse. Esta decisión, valiente y arriesgada, demostró una madurez y una honestidad que no todos esperaban. Dijo algo así como: Demet es una mujer maravillosa, y la conexión que tuvimos en Erkencikus fue muy especial. Fue una experiencia que marcó mi vida, y guardo muy buenos recuerdos de ella. La quiero y le deseo lo mejor. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Una respuesta bonita, diplomática y sin revelar mucho. Una respuesta que en el pasado hubiese sido suficiente para mantener la ambigüedad y la intriga. Pero aquí viene el giro inesperado. Continuó diciendo: en ese momento estábamos enamorados, pero no supimos manejarlo. La presión, las expectativas, la fama, todo nos superó. Éramos jóvenes y no estábamos preparados para lo que se nos venía encima. Cometimos errores y al final, decidimos tomar caminos separados para protegernos mutuamente. ¡Guau! ¿Se imaginan la sorpresa? Can Yaman confirmando que sí, que hubo amor entre ellos. Y no solo eso, sino que además admitió que no supieron manejar la situación y que, de alguna forma, la fama fue un obstáculo para su relación. La confesión, inesperada y directa, rompió con la imagen de misterio y ambigüedad que había mantenido durante años. Era una declaración de sentimientos, un reconocimiento de una realidad que muchos sospechaban pero que nadie había confirmado. El impacto de sus palabras resonó en las redes sociales, inundando los foros de discusión y generando una avalancha de reacciones. La sinceridad de Can fue palpable. En sus palabras se podía sentir la nostalgia, el arrepentimiento y la honestidad. No se escondió, no evadió la responsabilidad y reconoció las dificultades que enfrentaron. Su vulnerabilidad inesperada lo humanizó y lo acercó aún más al público. La admisión de que la fama y la presión fueron factores determinantes en la ruptura de la relación sirvió como una lección sobre los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. Pero la cosa no quedó ahí. Can, en un gesto que sorprendió a muchos, también añadió: no descarto la posibilidad de volver a coincidir con Demet en el futuro, ya sea en lo profesional o en lo personal. El tiempo cura las heridas y creo que ambos hemos madurado mucho desde entonces. Madre mía, ¿qué les parece? ¿No es impactante? Can Yaman abriéndose de esta manera, después de tanto tiempo. Confesando que sí hubo amor, que sí hubo sentimientos, y dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Esta declaración, llena de esperanza, encendió la imaginación de los fans, quienes comenzaron a soñar con un reencuentro, ya sea en la pantalla o en la vida real. La posibilidad de que el destino los volviera a unir, después de años de separación, añadió una nueva dimensión a la historia de amor. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta revelación? Primero, confirma lo que muchos fans siempre sospecharon y desearon, que el amor que veíamos en pantalla era real. Segundo, nos da una lección sobre cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones. Y tercero, nos abre la puerta a la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la ficción o, quién sabe, en la vida real. Además, esta revelación nos hace reflexionar sobre el tipo de relación que tenían. Era una relación seria, un romance pasajero, estuvieron a punto de formalizar. Es un misterio. Pero lo que sí sabemos es que, al menos para Can, Demet fue una persona muy importante. Y eso, amigos, es algo que debemos valorar.
La importancia de esta revelación trasciende el simple chisme farandulero. Va más allá de la curiosidad por la vida privada de las celebridades. Nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre los desafíos que enfrentan las personas en el mundo del espectáculo y sobre la capacidad de perdonar y de dar una segunda oportunidad. La confirmación del amor entre Khan y Demet, después de tanto tiempo, no solo satisface la curiosidad del público, sino que también legitima la intensidad de las emociones que despertaron en la serie Erkencicus. La conexión que veíamos en pantalla no era solo una actuación, sino un reflejo de una realidad, de un sentimiento genuino que existió entre ellos. La serie ahora adquiere una nueva dimensión, un significado más profundo, al saber que el amor de ficción se fusionó con la realidad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinará Demet Özdemir de todo esto? ¿Responderá a las declaraciones de Khan? ¿Abrirá su corazón también? Esta pregunta inevitable genera una gran expectativa. La respuesta de Demet es crucial, ya que determinará el futuro de esta historia. ¿Responderá con la misma honestidad y vulnerabilidad? ¿Compartirá sus sentimientos sobre el pasado? ¿Dejará la puerta abierta a una posible reconciliación? Pues, hasta el momento, Demet no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, estoy seguro de que esta revelación la habrá conmovido, al igual que a todos sus fans. Y quién sabe, tal vez en el futuro tengamos alguna sorpresa. La espera, llena de expectativa, se ha convertido en el nuevo juego de la farándula turca. Los medios de comunicación y los fans, ávidos de noticias, esperan ansiosamente la respuesta de Demet. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública es analizada con lupa. La incertidumbre alimentada por el misterio mantiene la atención del público en vilo. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y seguir soñando con la posibilidad de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Ya sea en una nueva serie, en una película o simplemente en la vida real. El tiempo lo dirá. La historia de amor de Khan y Demet, aunque con altibajos, ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Su historia nos recuerda que el amor, a pesar de las dificultades, siempre es posible, y que la esperanza nunca debe perderse. El legado de Erkencicus, ahora enriquecido con la sinceridad de Khan, perdurará en el tiempo, inspirando a nuevas generaciones de soñadores y románticos. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta bomba que les traje hoy. ¿Qué opinan de las declaraciones de Khan Yaman? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La interacción con ustedes, mis queridos suscriptores, es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus comentarios, sus preguntas, sus teorías enriquecen el debate y hacen que la experiencia sea más gratificante. ¿Creen que Demet responderá? ¿Qué dirá? ¿Cómo afectará esto a sus carreras? ¿Veremos un reencuentro profesional? ¿O tal vez un romance secreto a la espera de ser descubierto? Las posibilidades son infinitas. El mundo de las series turcas, como un buen drama, siempre tiene giros inesperados y sorpresas a la vuelta de la esquina. Gracias por estar aquí y por acompañarme en este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que el canal siga creciendo. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un apoyo invaluable para mí y para el canal. Me motiva a seguir creando contenido de calidad, a investigar las últimas noticias, y a compartir mis opiniones con ustedes. También pueden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así estarán al tanto de todas las novedades, chismes y análisis del mundo de las series turcas. Los quiero mucho. Me encanta la comunidad que hemos creado, la pasión compartida por las series turcas, y la camaradería que se respira en cada interacción. Hasta la próxima, y que viva el amor y la intriga. Nos vemos pronto. No olviden dejar sus comentarios, suscríbanse, activen la campanita y compartan este vídeo con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo. Adiós.